Hola, ¿qué tal? Soy Orlando Reina Sancasio, licenciado en terapia física y rehabilitación. Llevo 6 años trabajando como fisioterapeuta, principalmente en mi consultorio, donde trabajo tanto con pacientes ortopédicos, con dolor de espalda, hombro, cuello, pacientes deportistas antes y después de competencias, y también con pacientes adultos mayores, donde trabajamos ya sea alguna enfermedad, algún problema en concreto, con la prevención también trabajamos y rehabilitación neurológica. También durante mis prácticas profesionales tuve la oportunidad de hacer un protocolo de investigación relacionado a la prevención de caídas en adulto mayor. ¿Qué fue lo que lo motivó para dedicarse a ser fisioterapeuta? Lo que me motivó a ser fisioterapeuta fue mi gusto por la anatomía. Desde que estudiaba en la preparatoria me gustaban mucho las clases de anatomía, de fisiología, me gustaba conocer cómo funcionaba el cuerpo humano, entonces quise adentrarme más en esos temas y en fisioterapia encontré ese balance entre lo que me gustaba y también en la oportunidad de ayudar a otros. Y es lo que me mantiene aquí en la carrera, el hecho de poder ayudar a otros con cosas muy objetivas, cosas muy puntuales, ayudarlos en su recuperación, ayudarlos en temas relacionados al dolor, es lo que me gusta, es lo que me mantiene y es lo que me impulsa para seguir. ¿Atiende a personas mayores? Sí, en mi consultorio atiendo a pacientes mayores, adultos mayores, los atiendo, gran parte de la población, problemas de dolor relacionados con el desgaste de cartílago, relacionados con artritis. También me ha tocado trabajar con pacientes posoperados, principalmente por fracturas, donde después hay que volverlos a activar, volverlos a que recuperen el movimiento. También me ha tocado atender pacientes con prótesis articulares, ya sea de rodilla, de cadera, donde también es importante la rehabilitación para disminuir los tiempos de reposo o los tiempos que pasan en cama los pacientes. Igual, se pueden reintegrar a sus actividades de una manera más rápida. Y también gran parte de la población que me ha tocado atender son los pacientes con EBC, que anteriormente se le conocía como accidente vascular cerebral, y bueno, ahora se le denomina EBC, que es cuando el cerebro deja de recibir irrigación sanguínea, ya sea por una hemorragia, por una isquemia, entonces produce una hemiparesia, donde la mitad del cuerpo deja de funcionar adecuadamente. También me ha tocado trabajar con pacientes con Parkinson, donde en el Parkinson se pierde la fuerza, se pierde la movilidad, hay una rigidez articular y pues el característico temblor. Y en esos pacientes también es importante favorecer el movimiento. ¿Cómo adapta las técnicas de fisioterapia a las necesidades particulares de los adultos mayores? La fisioterapia siempre se va a adaptar a las necesidades, al objetivo y a los requerimientos del paciente. Esto quiere decir que los ejercicios que hagamos siempre van a ir orientados a recuperar la movilidad y también a recuperar la capacidad de hacer esas actividades que el paciente disfruta, esas actividades de ocio, esas actividades recreativas. Siempre la fisioterapia va a ir adaptada a esa parte. También va adaptada a estimular la parte cognitiva. Si vamos a cuestiones más técnicas, es importante que durante la sesión el paciente tenga una frecuencia cardíaca estable. Es importante que los ejercicios no sean de tanto impacto. Podemos hacer ejercicios ya sea en la colchoneta, ya sea en una silla, ya sea de pie, pero siempre teniendo puntos de apoyo, siempre manteniendo al paciente estable. Si es necesario que se siente un poco, que se siente descansar. O sea, ¿qué actividades puede realizar el fisioterapeuta con las personas mayores? Las actividades que puede realizar el fisioterapeuta con las personas mayores son muchas y van desde la prevención hasta la atención. En la prevención podemos encontrar programas de entrenamiento, programas de ejercicios que vayan orientados a mejorar el equilibrio, a mejorar la marcha y con ello disminuir el riesgo de caídas. También podemos desarrollar ejercicios para mejorar la salud cardiovascular, para mejorar la fuerza, o bien ejercicios que mantengan activos al paciente si no tienen algún problema de salud en específico, pero ejercicios de revitalización geriátrica para mantenerlos activos, para mantenerlos en movimiento. Es lo que podemos hacer en la parte de prevención.
En la parte de atención, pues ya va más en concreto cuando el paciente tiene algún problema de salud ya muy específico. Ya sea, por ejemplo, alguna enfermedad que ocasione dolor, como es muy común el desgaste articular, o también conocido como osteoartrosis, que es cuando las articulaciones van perdiendo ese cartílago. La artritis, que es cuando las articulaciones se inflaman, alguna hernia, algún esguince, alguna fractura, todo ese tipo de enfermedades que ocasione dolor es donde también podemos trabajar. Ya también se los comentaba, después de una cirugía para que el paciente se mantenga activo, se mantenga en movimiento, pacientes que han tenido Parkinson, Alzheimer, MSC, todo este tipo también de parte de fisioterapia neurológica es algo que podemos trabajar en fisioterapia. ¿Consideras que la fisioterapia es crucial para las personas mayores? ¿Por qué? La fisioterapia es muy importante en las personas mayores, ya que conforme va avanzando la edad, muchos pacientes desarrollan un miedo a moverse, un miedo a caminar, un miedo a que si me muevo me voy a lastimar, me va a doler. Entonces eso muchas veces va deteriorando su salud y los va haciendo que sean cada vez más sedentarios, a que pasen mayor tiempo en cama. Entonces el fisioterapeuta nos vamos a tener mucho sobre esa línea, en activar al paciente, en favorecer su movilidad, en que pierda ese miedo a moverse. Sí va a haber ciertas limitaciones, pero lo ideal es eso, que el paciente se mueva, que el paciente se mantenga activo. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta al trabajar con personas mayores? Una de las mayores dificultades con las que nos enfrentamos en los pacientes mayores es la continuidad de los planes en casa, ya que muchas veces es necesario que alguien en casa acompañe al adulto mayor, asesore al adulto mayor, o bien corrija en la técnica de los ejercicios o en la ejecución que los estamos haciendo. Afortunadamente en casa no siempre contamos con el apoyo, o también es muy común que aquí en la terapia acuda un familiar, pero quien realmente cuida al paciente en casa es otra persona. Entonces hay muchas veces ya la información se triangula mucho, ya hay la información o el objetivo del ejercicio se pierde. Entonces creo que es uno de los mayores retos, el poder continuar con los ejercicios en casa y el llevar un asesoramiento correcto en casa. ¿Qué beneficios específicos observas en los pacientes mayores que reciben fisioterapia regularmente? Cuando un paciente recibe fisioterapia regularmente, hay ciertos indicadores que podemos medir y que podemos ver su avance constante. Por ejemplo, el nivel de fuerza, por ejemplo también el nivel de dolor, que lo podemos medir con una escala visual análoga, donde 0 significa sin dolor y 10 es un dolor muy intenso. También podemos medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la tensión arterial, o con ayuda de un goniómetro podemos medir el rango de movilidad articular. Todos estos parámetros son indicadores que podemos medir y que podemos tener un número, el cual vamos a ir evaluando sesión a sesión. Y esto es algo que podemos ir midiendo e ir conociendo el avance. Pero creo que el beneficio mayor que tiene un paciente es cuando después de una consulta llega y te dice, ¿sabes qué? Fui a caminar al centro y caminé bien, caminé sin dolor, pude estar bien. O también muchas veces algo que nos comentan es esta parte de iba caminando por la calle y pude subir el escalón de la banqueta. O sea, estos pequeños cambios que ellos hacen en su día a día son también uno de los mayores beneficios que encontramos. Que en la próxima consulta llegue y te diga, me pude peinar, me pude lavar el cabello, pude abrochar mi camisa, pude comer solo. Esos también son muchos de los beneficios que encontramos. Y son de aquellas cosas que nos motivan a seguir trabajando con los pacientes mayores. El que el paciente mayor vaya recuperando su autonomía, el que el paciente vaya haciendo por sí solo muchas de las actividades que a lo mejor nosotros no le damos importancia porque estamos acostumbrados a hacerlos. Pero cuando hay un deterioro en la movilidad, esos pequeños logros son grandes victorias. ¿Cómo manejan los aspectos emocionales y de motivación en sus pacientes mayores que a menudo pueden sentirse frustrados o desmotivados? Cuando un paciente se siente frustrado o desmotivado en la consulta, me gusta tener una escucha activa con él. Y con esto me refiero a hacerlo sentir que está en un entorno seguro, en un entorno donde se puede expresar
y dejarlo eso, que se exprese, que cuente lo que le pasa, que cuente un poquito esa situación que a lo mejor lo mantiene desmotivado. En algunas ocasiones no podemos dar un consejo muy en específico, pero sí creo que esa escucha activa le ayuda bastante al paciente. Ya es importante empatizar con él y hacerlo sentir en un entorno seguro. Otra parte que me gusta a mí en lo particular es destacar esos logros que ha tenido, resaltar esas cualidades que tiene, esos logros que ha conseguido, para que él entienda que su esfuerzo está funcionando, que ese esfuerzo está valiendo la pena y que pues hay que seguirle echando para adelante y que a veces las situaciones nos sacan un poquito de nuestra zona de confort. No hay otra opción más que enfrentarlas. ¿Qué recomienda a las personas que cuidan a sus familiares mayores para poderlos levantar en caso de una caída? Si eres familiar de un adulto mayor y te ves en la situación donde hay una caída, creo que lo primero es mantener la calma, acércate con él y revisa que no haya ninguna herida. Después, acerca una silla y trata de sentarlo primero en el suelo para después sentarlo en la silla. Es importante que cuides tu espalda, por lo que te recomiendo que hagas la mayor fuerza con tus piernas y también pida al paciente que haga la mayor fuerza que le sea posible en ese momento. Una vez que esté sentado, una vez que todo esté un poquito más controlado, yo sí te recomiendo que acudas a revisión médica para descartar cualquier fractura. Otra recomendación que te doy, también es importante la prevención en casa. Siempre trata de que las vías de acceso estén libres, estén despejadas, que no haya superficies húmedas, que no haya superficies resbalosas, eso también es importante. Distribuye algunos puntos de apoyo para que él tenga en casa y si usa algún bastón, algún andador, revisa que estén en buenas condiciones y revisa que lo esté usando adecuadamente. Muchas gracias al equipo de Cuida Más por esta invitación. Espero que a ti en casa esta información te sea útil. Si necesitas alguna otra cosa, si tienes alguna duda, me puedes encontrar en mis redes sociales como @fisio.orlando, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Espero que tengas un excelente día y nos vemos pronto. Cuídate mucho.